vamos a hacer una relativamente breve homilía porque está bastante caluroso para la hora de la mañana que es en expresión clásica, existe la palabra en castellano, la canícula. Las canículas son los días de más calor en el hemisferio norte, de mediados de julio hasta el 21 de agosto, y aquí empezaría relativamente a mediados de enero, entre 4 y 7 semanas, cuando las cosas estaban más estables, pero como ahora está el tiempo un poco loco. Y en aquella época clásica, donde se queda este nombre de canícula, se veía en el cielo, en los egipcios, inclusive los mayas, la constelación, el Can de perro, ¿no? La constelación Can mayor, que tenía la estrella más brillante, Sirio la abrasadora, le llamaban. Entonces, en algún momento, alguno de los imperios, Canes dies, dice, los días de perros. El día de perro es el día de mucho calor, literalmente en latín. Pero bueno, nosotros también las circunstancias del tiempo nos hace tener motivo de diálogo, ¿no? Cuando no hay un motivo de diálogo profundo, hace calor, cuántos días que hace calor, o hace frío, o hay humedad, también nos sirve para entrar en diálogo el tema del clima. En este día, la palabra de Dios quiere que nosotros entremos en diálogo precisamente con el Señor, porque la fe nuestra, ya que hablamos del periodo romano, nosotros no es un culto arbitrario. Los romanos, cuando le rezaban a los dioses o a las diosas, los querían mover a la bondad. El culto que se le hacía al Dios era para que el Dios reaccione bien, porque estaba la idea de que el Dios podría reaccionar como quisiera. Yo le pido algo y me da lo contrario o me castiga. En algunas películas, a veces de la mitología griega o romana, se nota esto. Esto evidentemente es superstición. A veces también subyace esta mentalidad supersticiosa en muchos fieles, porque dice, y Dios, ¿qué espera de mí? Tengo tantos problemas, yo trato de hacer las cosas todo bien, como si hubiera una fatalidad. De hecho, eso estaba yo me acuerdo cuando éramos seminaristas en Mercedes, para ganar la indulgencia que se gana del 1 al 8 de noviembre por los difuntos, visitando el cementerio, hacíamos una caminata, estaba relativamente cerca al cementerio, unas 25 o 30 cuadras, íbamos del seminario de Mercedes caminando al cementerio para ganar la indulgencia, y después nos quedamos a veces viendo las tumbas de fines del 800 y demás. Entonces tenían esta cosa, ¿no? Había algunas que tenían un reloj y decía hora fatal. Otra en latín, ya de las muy antiguas, decía odie mihi cras tibi, hoy a mí, mañana a ti. Le recordaba al que visitaba al muerto que mañana también iba a morir. Hay como una especie de fatalismo en esto, ¿no? Pero nosotros tenemos que tratar cada vez más de crecer en la fe y en la religión y de aceptar el llamado de Dios, así como hace Isaías. La primera lectura nos trae a Isaías, la vocación de Isaías. Dios llama a Isaías y él se siente que para contestar ese llamado de Dios tiene una dificultad, que tiene los labios impuros. Entonces, en una visión mística, un ángel toma un carbón del altar de Dios y le purifica los labios. Eso quedó en la oración antigua de cuando el sacerdote, inclinado hacia el altar, pide que le purifique los labios y el corazón para que anuncie digna y adecuadamente el Evangelio. Antiguamente decía, munda cormeo, limpia mi corazón, aclavia, y mis labios omnipotens Deus, cálculo ignito mundasti profeta Isaías, como purificaste con un carbón encendido al profeta Isaías. Y una vez que Dios místicamente le cura ese problema que era para el profeta los labios impuros, dice el profeta, aquí estoy porque me has llamado, contesta al llamado de Dios. Y nosotros vemos en la Biblia que constantemente Dios nos está llamando a cada uno de nosotros. Y una vez que estamos llamados, tenemos que hacer el ejercicio de confiar en su palabra. Acá el Evangelio según San Lucas, después de habernos presentado a los apóstoles, en este capítulo 5, vemos que Jesús, para predicar,
aprovecha la geografía, entonces como mucha gente lo seguía, para que lo escuchen bien, se sube a una de las barcas y aprovecha el lugar geográfico que era como un anfiteatro para hablar, y luego los invita a los apóstoles a navegar mar adentro para pescar, en la intención de Jesús. Hay una frase que están en algunas universidades, que aparecen también en muchos documentos de la Iglesia: duc in altum, vamos mar adentro, metámonos hacia adentro. Y ahí Jesús nos da una lección muy importante, ¿no? Que le dice a Pedro, claro, ellos estaban recién llamados, Pedro y Andrés, Santiago y Juan, y entonces eran pescadores, el oficio de él, se habían pasado la vida pescando, y Jesús le dice: tiren las redes, muchachos. Y Pedro le dice, medio entre cortés y curioso, dice: papá, nosotros somos profesionales, estuvimos toda la noche y acá no pasó nada, pero bueno, si vos lo decís, no quiero ser un guarango. Echó las redes y después quedaron súper sorprendidos, les agarró inclusive el ataque moral: aléjate de mí, que soy un pecador. No temas, dice Jesús, te haré pescador de hombres. La palabra de Dios, aunque nosotros sepamos más, la palabra de Dios sabe más. A veces nosotros tenemos la intuición de que tenemos las cosas controladas, y no es tan así. Tenemos que dejarnos tocar por la palabra de Dios. Está bien, nosotros estamos tal vez en un estadio de la fe que ya estamos llamados, pero seguimos duc in altum, seguimos profundizando, yendo más adentro. Acuérdense las dos dinámicas de la fe, ¿no? La fe es noticia de Dios, sé que Dios existe. También la Biblia dice, el diablo sabe que Dios existe, pero tiembla, porque no tiene fe dinámica. Entonces la fe es saber que Dios existe, pero la fe también es fiducia, es confianza. La fe también es no solamente creer en Dios, sino creerle a Dios. ¿Y cómo le creo a Dios? Cuando la palabra de Dios se trata de realizar en mi vida. Vamos a pedir en este quinto domingo durante el año, este año como la Pascua cae tarde, también por estas cuestiones de la luna, que se basa sobre la luna llena del antiguo mes de Nisan. Este año la Pascua la tenemos el 6 de marzo, la Pascua, el miércoles de ceniza. Así que hasta marzo tenemos estos domingos durante el año. En los años habituales, ya en este domingo, más tardar el domingo que viene, comienza la Cuaresma. Así que aprovechamos estos pasajes del Evangelio, de los primeros capítulos, para también nosotros espiritualmente renovar nuestro seguimiento a Jesús, para que no nos, digamos así, quedemos en el camino, sino que renovemos ese llamado y renovemos sobre todo esa respuesta, porque nosotros sabemos, como la misma Biblia nos lo recuerda, que Dios es fiel a su palabra, y a nosotros a veces nos cuesta un poquito ser fiel a ese llamado, a esa constante invitación a seguirlo a Jesús. Confiamos en la intercesión de la Virgen, de nuestros santos protectores, rezamos con ellos para que nuestra oración no sea solo. A veces algunos hermanos de otras religiones, cuando tienen ocasión de hablar, preguntan, ¿no? Dice, ¿ustedes adoran a los santos? No, nosotros no los adoramos, pero los usamos como intercesores. Pero el único intercesor es Jesús, por supuesto, es por Jesús y con los santos. Digo, pero una cosa es pedir uno y otra cosa es pedir mucho, y eso lo enseñó Jesús. Si uno insiste uno solo, imagínense si insiste más de uno. Dice Jesús cuando va el amigo y está tocando a la noche, dice, aunque no se levante por ser amigo, se va a levantar para que no lo molesten. Entonces imagínense, yo pido solo, pero con los santos pedimos más. Y también entre nosotros nos tenemos que acompañar en la intercesión, aprendiendo también a rezar los unos por los otros. Pidamos entonces por aquellas cosas que nos preocupan, que tenemos necesidad de ellas, por la salud, por nuestros seres queridos difuntos, como lo hacemos cuando la fecha del fallecimiento, o también muchas veces lo hacemos cuando era el cumpleaños, o en determinadas ocasiones rezamos por los difuntos, y también tenemos que rezar por las personas vivas, cuando tienen algún problema de salud, cuando tienen alguna dificultad, y nos tenemos que acompañar y apoyar en la comunión de los santos para rezar. Pero no nos olvidemos de pedir también esto, ¿no? La fidelidad y la constancia en responder
al llamado de Jesús y hacerle caso a Jesús. Mar adentro, duc in altum, vayamos adentro acompañando nuestra vocación y nuestra misión. Que así sea.